Bueno, y vamos a cambiar de tema porque tal como les hemos estado contando, luego de una maratónica jornada en la Cámara de Diputados y en el Senado fue despachada la ley corta de gratuidad en la educación superior. Queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto con el senador de la Democracia Cristiana y presidente además de la Comisión de Hacienda, el senador Andrés Saldívar. Senador, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Quedó satisfecho con esta ley de gratuidad para la educación superior? Sí, efectivamente creo que fue un buen paso porque rompimos con estas dudas que pasaba que se iba a aplicar o no la gratuidad, a lo menos en parte de lo que se había planteado por parte de la glosa de la ley de presupuesto, por el fallo del Tribunal Constitucional. Pudimos lograr, ¿no es cierto?, una aprobación bastante amplia en el Senado, donde el gobierno llevó algunas indicaciones que le planteamos nosotros como para perfeccionar el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, por otro lado, yo quedé un poco preocupado porque el único resultado efectivo del fallo del Tribunal Constitucional por este reclamo que hizo la oposición fue que llegaron más o menos 45.000 estudiantes que eran de los institutos profesionales y técnicos que podrían haber accedido a la gratuidad, no pudieron entrar a la gratuidad y entonces hubo que reemplazar ese tema por la vía de aumentar las becas llamadas Millennium, de tal manera que todos los estudiantes de los institutos profesionales y técnicos pudieran acceder a una gratuidad mayor, a una beca de mayor valor que se había aprobado en la ley de presupuesto de 700.000 pesos, se subió a 850.000 pesos y a 900.000 pesos en el caso que sean institutos que estén acreditados por 4 años y que además no tengan fines de lucro. Eso en parte palía el tema, ¿no es cierto?, de la falta de gratuidad que nosotros queríamos. Pero bien, el gobierno presentó una indicación que me parece que complementa aquello, que en el plazo de 2 años, o sea, en el próximo tiempo, cuando dictemos la ley sobre financiamiento de la educación superior, podremos abordar este tema de la gratuidad de los institutos profesionales y de los CFT, que creo que es donde está la gente más vulnerable normalmente. Y que era una de las principales preocupaciones de su partido, senador Saldívar, porque precisamente una de las discusiones más, digamos, más duras se dio respecto a qué es lo que estaba pasando, si se estaba discriminando a los alumnos o a los institutos. ¿Usted queda entonces satisfecho con que este plazo de 2, 3 años vayan a poder finalmente acceder a la gratuidad y con los montos que reciben cuando muchas veces este monto de la beca Millennium no alcanza más bien a la mitad de lo que cuesta una carrera? Mira, yo personalmente creo que efectivamente se estableció una beca Millennium para los institutos profesionales que tienen 4 años de acreditación, o sea, equivalente a lo que se le exige a las universidades. Y se subió a 900.000 pesos, pero además se presentó también a petición nuestra una indicación por parte del Ejecutivo por la cual todos los excedentes que se produzcan en el Fondo Becas Millennium, que no se ocupen este año, que pues es muy posible que así sea, eso van a revertir de tal manera que en el segundo semestre podamos aumentar aún más la beca de 900.000 pesos que se estableció, ¿no es cierto?, para los institutos profesionales con 4 años de acreditación y 850.000 pesos para los otros institutos profesionales. Nosotros sí, yo personalmente me he preocupado mucho, incluso, ¿no es cierto?, hemos presentado un proyecto de ley que espero que lo despachemos en los próximos días en la Comisión de Educación del Senado, en lo cual soy autor junto con Ricardo Lago y con Carlos Montes, los senadores de la Comisión de Hacienda, por el cual, ¿no es cierto?, facilitamos para que aquellos institutos que hoy día no tienen, aparecen con fines de lucro por un tema más bien formal, puedan transformarse también en institutos sin fines de lucro, de tal manera que puedan optar a la gratuidad sin problema en el próximo tiempo. Perfecto. Ayer, cuando entraron a conversar en la Comisión de Hacienda y a analizar el proyecto, había gran disparidad de opiniones y a usted se le preguntó en qué están topando y usted respondió en todo. ¿Cuál fue la moneda de cambio con la que se negoció con la oposición para que finalmente aprobaran y no llevaran también esta ley nuevamente al Tribunal Constitucional? Bueno, sí, porque efectivamente la oposición ayer había sido muy dura en cuanto, ¿no es cierto?, a decir que no podía aprobarse lo que venía planteado por el Ejecutivo porque dijeron que no cumplía con las exigencias del Tribunal Constitucional en su primer fallo. Y eso por lo cual a mí me dejó preocupado y por eso dije que en todo, porque estábamos muy distantes, sobre todo con una amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, bueno, yo mismo planteé que ojalá, ¿no es cierto?, que el plazo que nos quedaba hasta el día siguiente pudiera servir como un punto de reflexión. Y creo que cuando se conocieron las indicaciones que hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana, los senadores y diputados de la nueva mayoría en la Comisión de Hacienda, al cual presido, logramos también con el gobierno el que presentara estas indicaciones que yo creo que fueron las que abrieron la llave como para que la oposición se pusiera en una posición, ¿no es cierto?, menos rígida, y por lo menos yo ya no los vi anunciando ninguna reserva de constitucionalidad ni tampoco una amenaza de devolver sobre el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy día en la mañana, después de esa reacción que yo tuve con algunos senadores que hablé de la oposición, me pareció que no íbamos a tener problemas y efectivamente las indicaciones que presentó el Ejecutivo fueron en la línea que les dije. O sea, primero establecer, ¿no es cierto?, que la beca Millennium, que hay tres tipos de beca, una de 700.000 pesos para los primeros 7 deciles, una de 850.000 pesos para los primeros 5 deciles, y una beca Millennium, tercera que llamo 3, que es 900.000 pesos para aquellos institutos que tengan 4 años de acreditación y no tengan fines de lucro. Yo creo que eso facilitó en parte porque además la disposición transitoria eliminaba cualquier capacidad de reclamo de discriminación, y yo personalmente estaba en desacuerdo con lo que se planteó por el tribunal en cuanto a que había discriminación. Sin embargo, para aclarar todo tipo de dudas, ¿no es cierto?, se hizo que el gobierno se obligaba en un plazo de 3 años a buscar, ¿no es cierto?, todos los mecanismos para que los institutos profesionales y técnicos, sin distinción, siempre que no tuvieran fines de lucro y tuvieran acreditación, pudieran acceder a la gratuidad igual que en la educación universitaria. Perfecto. Ahora, lo que queda entonces es, a través de la Ley Superior de Educación, es legislar respecto al sistema completo, porque aquí se habla que hay un sistema educacional que está desregulado, que es de baja calidad y que muchas veces el lucro no está específicamente zanjado. ¿Qué le parece a usted? ¿Se legisló al revés? No, yo personalmente creo que efectivamente esos institutos que tengan poca calidad porque no tienen acreditación y tienen fines de lucro, no deberían de estar siendo considerados, ¿no es cierto?, en forma de ir a la gratuidad, porque eso en la ley que venga, ¿no es cierto?, que vamos a discutir ese tema y vamos a tener que establecer, ¿no es cierto?, un mecanismo clarísimo, ¿no es cierto?, de cómo el apoyo de gratuidad y que sin discriminación en la educación universitaria, siempre que las universidades no tengan fines de lucro, no tengan controladores que permitan hacer un fin de lucro, que sean las universidades estatales o las universidades católicas o las universidades, ¿no es cierto?, Austral o la de Concepción, que todas puedan acceder, ¿no es cierto?, al sistema de gratuidad, siempre, ¿no es cierto?, que se tengan los 5 primeros deciles de vulnerabilidad a los estudiantes. Y luego, ¿no es cierto?, eso hay que trasladarlo también a una legislación, y es lo que tenemos que ver en el próximo tiempo, una ley que seguramente va a entrar en vigencia el año 2016, que también los institutos profesionales, que son muy importantes, sobre todo los que tienen, ¿no es cierto?, esa calidad con 4 años de acreditación y que no tienen fines de lucro y que son como el DUOC o el INACAP o el San Agustín en Talca, hay varios, ¿no es cierto?, que hay otros que dependen de universidades, ¿no es cierto?, también puedan acceder a la gratuidad cuando se trate de estudiantes vulnerables. Aquí lo importante es que el que no tiene recursos para educarse y tiene condiciones para hacerlo, no puede por ningún motivo quedar marginado de este beneficio. Ahora, senador, usted califica que esta gratuidad, que para muchos es una gratuidad media, es la gratuidad con realismo del que se habló a mitad de año, luego de conocer un poco la situación económica del país. Efectivamente, yo creo que, por supuesto, uno quisiera llegar a una gratuidad mayor. Yo no creo que vamos a llegar a la gratuidad universal, porque el que tenga recursos, bueno, que pague su educación. A mí lo que me importa es que la persona, las familias, ¿no es cierto?, muchas veces de clase media o familias de menores ingresos aún, ¿no es cierto?, muchas veces puedan tener barreras para que sus hijos lleguen a la universidad o a un instituto profesional porque las platas de la casa no alcancen o tengan que recurrir a créditos de consumo o a un crédito, ¿no es cierto?, por mucho que sea el CAE, que también puede permitirle, pero que las familias quedan endeudadas, no. Yo creo que hay que buscar un sistema, ¿no es cierto?, en que haya esa compatibilización, que el que no tenga reciba el apoyo del Estado y que la educación se transforme en un derecho, siempre, ¿no es cierto?, también exigiendo excelencia académica. No cualquier persona puede llegar al estudio universitario si acaso no tiene algunas condiciones académicas que así le permitan exigir ese derecho. Perfecto. Ahora, cierra el año el gobierno con esta aprobación de esta ley de una manera positiva. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político? Mira, personalmente yo efectivamente creo que este problema que tuvimos fue una discusión
que lo pudiéramos haber evitado, si acaso hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, más bien un proceso de transición. Yo mismo lo planteé, haber hecho un proceso de transición en la ley de presupuesto, no por este sistema de gratuidad como lo planteamos en su momento, sino que incluso yo hablé de tratar de llamar las becas de gratuidad o aportes de gratuidad. Bueno, pero se recorrió este camino y yo personalmente lo apoyé, pero advirtiendo que íbamos a tener este tipo de dificultades. Creo que lo más delicado de todo es la incertidumbre que ha estado todos estos días en los jóvenes que ya han dado sus pruebas de aptitud académica o que están en proceso de inscribirse en los institutos profesionales y que no sabían si acaso iban a poder acceder a beca o a gratuidad. Yo creo que con esto queda claro en qué manera van a poder postular el próximo 27 a ya sea la carrera universitaria, ya sea los institutos profesionales. Con eso entonces... Bueno, y yo creo que lo que viene después es la ley importante, que es la ley que realmente va a legislar sobre el estatuto de regulación, de exigencia, calidad a los institutos profesionales y a las universidades y al hecho, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, de cubrir a todos los estudiantes que no tengan, ¿no es cierto?, capacidad de pago y que están en la posición de vulnerabilidad que hemos señalado. Y eso va a ser la ley que vamos a discutir en el próximo tiempo y que va a ser muy importante. La presidenta ha dicho que este proyecto de ley lo va a mandar una parte, no sé si todo, antes de fin de mes, pero ya en el mes de enero tendríamos que empezar a discutirlo. Bueno, yo le pregunto esto de que el gobierno y también usted como parte de la nueva mayoría podrían estar celebrando. Sin embargo, las declaraciones, y se lo quiero llevar al plano político, del hijo de la presidenta Bachelet en el día de ayer ante la Fiscalía de Rancagua, tal vez le ponen agua un poco a esta celebración. ¿Cómo califica usted las declaraciones de Sebastián Dávalos ante la Fiscalía, senador? Yo creo que realmente yo no las entiendo, no sé cuál es el objetivo, si acaso quiere autodefenderse, creo que no son muy convenientes, no creo que hay que mezclarla con el gobierno. El señor Dávalos, por muy hijo de la presidenta de la República que sea, no es tema del gobierno, es un tema en otro sentido, que por supuesto yo creo que su alcance dañan, ¿no es cierto?, lo que puede ser la relación, ¿no es cierto?, de la opinión pública, creo que incluso con la propia presidenta. Yo no entiendo por qué el hijo de la presidenta hizo este tipo de declaraciones y en qué la funda. Yo, por lo que leí, me pareció más bien una autodefensa, más que denunciar hechos, ¿no es cierto?, que pudieran realmente ser serios. Pero creo que este tipo de cosas no ayudan en nada. Y creo que el hijo de la presidenta no hay que confundirlo ni con la nueva mayoría, ni con el gobierno, ni con la presidenta de la República. ¿Pero la daña, senador, a la presidenta? Sí, por supuesto. La opinión pública, todo este tipo de cosas daña. Porque hoy día la opinión pública está muy pendiente de todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? En este caso Cabal ha estado pendiente ya por casi un año y que se va resolviendo, ¿no es cierto?, este asunto, y él vuelve a poner una cosa que no entiendo nada, que hubiera habido una confabulación en contra de él. Realmente no lo entiendo, no entiendo que así pueda haber sido, y creo que más bien era una autoexcusa de él para tratar de protegerse seguramente de lo que ha recibido, ¿no es cierto?, como sanción de opinión pública. Senador Andrés Saldívar, muchísimas gracias por este contacto con CNN en este día en que se aprobó entonces la gratuidad y que también teníamos otros temas para conversar. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, felices Navidades a todos. Igualmente.